Ministerio Dulces Palabras, ministrando fe para crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos la lectura del libro de Esdras. En el libro de Esdras vemos al principio cómo él empieza a hablar acerca de este rey Ciro, ¿verdad? Que Dios había movido su espíritu, su corazón para mandar a edificar, a reconstruir el altar, el templo de la casa de Dios que se encontraba en Jerusalén. En la Biblia, lo que es la historia del pueblo de Israel, encontramos que ellos estuvieron cautivos muchos años en Babilonia. Y aquí con este mandato de Ciro es que los israelitas vuelven a regresar a su tierra que Dios les había prometido, a su nación, a su pueblo, a sus casas, a sus heredades. Y la Biblia nos enseña que este regreso lo hacen, por así decirlo, en tres partes. Primero, cuando se levanta Zorobabel. Muchos encontramos ahí en Esdras nombres de varones con sus familias, con sus hijos, que regresaron junto con él a la tierra de Jerusalén, a Israel. Posteriormente, es a través de Esdras. Esdras también es enviado por el rey Artajerjes para que vaya a Jerusalén y mucha gente va con él, mucho pueblo regresa a Israel con él. Y el último grupo que regresa a Israel es con Nehemías, que estaremos viendo en los siguientes días. Pero bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes que analicemos un versículo que es muy conocido en el libro de Esdras, donde habla precisamente de Esdras, y es en el capítulo 7, en el versículo 10. Leemos ahí en la Biblia que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para hacer y para enseñar juicios y mandamientos al pueblo de Israel. ¿Sí? Encontramos aquí esta palabra diciendo que Esdras se había preparado. Leemos al principio del capítulo del libro de Esdras y también de este capítulo su genealogía, de dónde provenía Esdras. Esdras era, dice la palabra, es en el versículo 7 me parece, donde dice que él era un escriba diligente en cuanto a las cosas de Dios, la palabra de Dios. Él descendía de la tribu de Aarón, de Leví, ¿sí? De los sacerdotes, de los escribas. Pero es aquí muy interesante, algo de veras a considerar y también a tomar en cuenta y tomar consejo y a seguirlo, que dice que él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Inquirir significa investigar, indagar, examinar cuidadosamente algo. Creo que esa es la mejor definición para la palabra inquirir. Examinar cuidadosamente lo que decía la palabra de Dios, que era la voluntad de Dios para su pueblo Israel. Y saben, es un ejemplo muy bueno a seguir, ¿sí? Que nosotros, ustedes busquen, preparen su corazón, que tengan en el corazón de veras saber qué es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Ciertamente, ustedes aún son pequeños y es nuestra responsabilidad como padres quienes debemos de estar con ustedes, ¿verdad? Decir, a ver, hijo, hija, ven, siéntate, vamos a leer, vamos a ver qué dice la palabra.
o ya más grandecitos, ¿verdad? Estarlos motivando a que estudien la Biblia, a que lean algunos capítulos, los proverbios. En este caso, ¿verdad? Pues los capítulos que tenemos diariamente que leer. Es nuestra responsabilidad como padres. En Deuteronomio nos dice que debemos nosotros estar con nuestros hijos en todo momento hablando de la palabra. Al levantarnos, al dormirnos, al estar en casa, al andar por el camino. ¿Saben? Es un mandato de Dios a nosotros como padres que así debemos de enseñar a nuestros hijos. Entonces, no debe de ser para ustedes algo pesado decir, ay, hoy otra vez ahí vienen a decirme que no, porque es algo bueno. Jesucristo dijo que la carne de nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Él nos ha hablado palabras que dan vida a nuestro espíritu, ¿sí? Así como comemos nutrientes, ¿verdad? A través de las frutas, de las verduras, de las carnes y de todo. Pues bueno, también tenemos ese alimento nutritivo para nuestro espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, debemos de veras en oración pedirle al Señor que nos dé corazones dóciles, corazones blandos, no duros, sino sensibles a su palabra, para que de veras podamos deleitarnos, podamos tener y encontrar ese gusto por escudriñar la palabra. Pablo también dijo a Timoteo, es un versículo que yo comparto mucho con ustedes, me gusta mucho, que habla acerca, donde Pablo le dice a Timoteo, dice, mira, escudriña la palabra, dice, porque tú que desde la niñez, desde que eres un niño, dice, has sabido las sagradas escrituras. Y luego dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salud. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ustedes tienen de veras una gran bendición desde que pequeños conocen la palabra de Dios, la escuchan, la leen con sus padres o ustedes solos, porque esto les va a ayudar a tener sabiduría, a ser prudentes, a hacer buenas decisiones, a evitar lo más posible equivocaciones, fallas, pecados graves que puedan dañarles, marcar sus vidas, que van a traer consecuencias pues tristes, hasta quizás pudieran decir que hay casos que hasta son desastrosas las consecuencias por causa del pecado. Pero esto no tiene que pasar con ustedes. Por eso, otra vez, hay que examinar cuidadosamente, preparar nuestro corazón, pedirle a Dios que de veras incline nuestros corazones hacia Él, para que le busquemos a Él. ¿Sí? Dice la palabra que no solamente Esdras inquiría en la palabra, en la ley de Dios, sino que también hacía esto, dice, para hacer y enseñar los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Que no basta solamente con aprender, leer, sino que hay que llevarlo al hecho, hay que hacer, ¿sí? Todo lo que aprendemos de la palabra de Dios, lo que leemos, lo que está escrito ahí, es para nuestra enseñanza, pero debemos de llevarlo al hecho, ¿sí? Tenemos que obrar, tenemos que obedecer. Lo que ahí leemos, tenemos que aplicarlo en nuestras vidas, ¿sí? ¿Y qué más? Dice para enseñar, ¿sí? Entonces, hay que aprender, hay que examinar bien la palabra de Dios a través de la lectura bíblica. Hay que aplicar eso que leímos, que escudriñamos a nuestras vidas para nuestro mismo provecho y beneficio. Y ese beneficio y ese provecho que hay para nosotros debemos de transmitirlo a los demás a través de una enseñanza, ¿sí? Yo ahorita pienso, ¿verdad? Por ejemplo, si tu mamá te dice, oye, pues prepárate una sopita, ¿no? Una sopita de fideo y de paso, pues ahí le enseñas a tu hermana a hacerla, la sopita. Pero
Pero ¿qué pasa si yo no sé hacer eso, si tú no sabes hacer la sopa? Pues primero tienes que buscar, ¿verdad? Tienes que buscar alguna receta en un recetario, en un internet. Tienes que leer, pues qué vas a necesitar, ¿verdad? Que vas a necesitar una sopa de pasta de fideo, vas a necesitar unos 3 jitomates, vas a necesitar aceite, vas a necesitar cebolla, vas a necesitar ajo. Y bueno, ya una vez que lees esa receta, pues entonces ahora sí que vas a hacer, pues vas a ponerte a preparar eso, ¿verdad? Lo vas a llevar a la práctica. Vas a freír la sopa, vas a licuar el jitomate, le vas a poner un ajito, le vas a licuar cebolla y bueno, y una vez que ya tú aprendiste, ya leíste la receta, ya hiciste la sopa, ya aprendiste a hacer la sopa, entonces pues ya le puedes enseñar, ¿verdad? A tu hermana, a tu hermano, cómo se hace una rica sopa de fideo. Y bueno, es solamente un ejemplo, ¿verdad? De cómo es ese proceso, cómo debe de ser, ¿verdad? Entonces debemos de inquirir, que es examinar cuidadosamente la palabra de Dios a través de la lectura bíblica. Debemos de aplicar, hacer lo que hemos leído, lo que hemos aprendido y también debemos enseñarlo a los demás, compartir lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, lo que hemos puesto en práctica y que ha sido para nuestro beneficio, para bendición de nuestras vidas, compartirlo con los demás para que ellos también sean edificados, bendecidos por Dios. Cuídense mucho, pasen bonito día, Dios les bendiga.